Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La nieve caía como cuchillas sobre el exterior de la caverna. El cielo de Quicerón estaba cubierto de un manto gris inmóvil, pesado, como si el planeta mismo quisiera aplastarlos con su indiferencia. La nave diplomática del escuadrón explorador se había estrellado apenas unas horas antes por una tormenta electromagnética inesperada. Ahora, la única esperanza era un generador portátil dañado, y un humano sudoroso que luchaba contra la maquinaria con dedos entumecidos por el frío. Esteban, con la chaqueta térmica rota en un hombro y la frente cubierta de escarcha, golpeaba el panel de control con frustración. Vamos, maldita sea, dame una señal de vida, susurró, mientras la luz de encendido parpadeaba débilmente antes de apagarse del todo. Detrás de él, sentada sobre un bloque de piedra, Liria lo observaba con los brazos cruzados. Llevaba un manto largo de piel azulada, propio de su planeta natal, y aunque parecía tranquila, su mandíbula apretada y sus labios ligeramente morados delataban el frío que también la estaba alcanzando. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer?, preguntó con su habitual tono arrogante. Su acento alienígena era suave, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Lo mejor sería que no hubieras obligado al piloto a seguir la ruta por las montañas heladas, respondió él sin mirarla. Pero aquí estamos, congelándonos por tus intuiciones estratégicas. Liria frunció el ceño, ofendida. No me hables así, humano. Recuerda con quién estás hablando. Sí, claro. Con una exiliada que arrastró a todo el equipo al infierno blanco por orgullo. El silencio que siguió fue tenso. Solo el ulular del viento llenaba el espacio entre ellos. La temperatura bajaba rápidamente y el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Esteban se sentó contra una pared de roca y se frotó los brazos para mantener la circulación. Liria, por primera vez, pareció perder su compostura. Miró la cúpula de la caverna, donde pequeños cristales de hielo ya empezaban a formarse. Este planeta es cruel, murmuró. El frío se mete bajo la piel, en los huesos, y después en el alma. Tú sí que sabes dar ánimos, dijo el entre dientes, temblando. Esto no es tu tierra. Aquí no puedes confiar en la suerte, ni en la tecnología humana defectuosa. Aquí se sobrevive con instinto. Esteban apenas la escuchaba. Sus dedos estaban rígidos. Sus labios, azulados. El frío era tan intenso que dolía. Y entonces, la escuchó moverse. La alienígena caminó lentamente hacia él, dejando atrás su piedra helada. Se acercó con el rostro tenso, su respiración cada vez más agitada. Cállate, humano, dijo en un tono bajo, casi tembloroso. Nos estamos congelando. Métete en mi cama. Ahora. Él parpadeó, aturdido. ¿Qué? No lo repetiré. Ven conmigo. Comparte el calor corporal o no verás el amanecer. Esteban se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho, y no por el frío. La mirada de Liria era intensa, decidida, pero también vulnerable. No había rastro de burla en sus palabras. ¿Esto es algún tipo de costumbre onteriana? Intentó bromear, aunque su voz ya se quebraba. Esto es supervivencia, replicó ella. Y si me contradices una vez más, te arrastro yo misma dentro de esa manta. El lecho térmico al que se refería era en realidad un aislante de emergencia extendido al fondo de la caverna, cubierto con fibras energéticas capaces de retener calor por unas pocas horas. Esteban tragó saliva, se incorporó tambaleante y la siguió. Ella ya se había acostado dentro, dejando espacio a su lado. Esteban se deslizó bajo la manta con cuidado, intentando mantener distancia. Pero el espacio era reducido. Sus cuerpos terminaron pegados, pecho con espalda. El calor empezó a subir apenas un poco, pero fue suficiente para que el temblor disminuyera. Eres cálida, dijo en voz baja, sorprendido. Mi especie conserva temperatura más eficientemente que la tuya, respondió ella, sin girarse. El silencio volvió, esta vez más íntimo. El calor compartido era casi tranquilizante. Hasta que Liria habló de nuevo, en un susurro. Si muero aquí, sola contigo, al menos no será en una celda, ni a manos de los que me traicionaron. Esteban se quedó quieto, su respiración casi detenida. No vas a morir, le dijo. No mientras yo esté aquí. Ella no respondió, pero su cuerpo se relajó levemente contra el de él. Y así, en medio del infierno blanco, bajo una manta insuficiente y una historia aún más helada que la tormenta, la exiliada y el humano dejaron de ser enemigos, al menos por una noche. El tiempo en la caverna parecía haberse detenido. Fuera,
La tormenta de hielo seguía su curso, pero dentro del refugio improvisado solo existía la respiración entrecortada de dos cuerpos obligados a convivir bajo una manta demasiado estrecha. La temperatura comenzaba a estabilizarse levemente gracias a la cercanía física, pero no era solo el calor lo que llenaba el espacio. Era algo más denso, más vibrante. Algo que se deslizaba entre los silencios y hacía que el aire se volviera casi eléctrico. Esteban sentía cada pequeño movimiento del cuerpo de Liria. La textura de su piel, tersa y firme, contrastaba con el temblor involuntario que aún recorría su espalda. Tenía el rostro tan cerca de su cuello que podía oler el aroma sutil que desprendía, una mezcla entre ozono y algún aceite exótico de su cultura. «Tu corazón», susurró ella de pronto, sin girarse. «Está latiendo muy fuerte». La voz le llegó como un aliento cálido en la penumbra. Esteban tragó saliva, incómodo y fascinado a la vez. «Estamos en peligro. Es normal que esté así». «No», dijo ella, muy segura. «No es por el peligro. Lo reconocería. Esto es otra cosa». El silencio se hizo más pesado. Liria se giró lentamente hasta quedar frente a él, sus rostros separados por apenas unos centímetros. Sus ojos azul violeta brillaban, reflejando la tenue luz del dispositivo térmico. La forma en que lo miraba no tenía nada que ver con desprecio o burla. Era curiosidad. Evaluación. Una chispa de deseo escondida bajo una máscara de autocontrol. Nunca había compartido cama con un humano, continuó, casi pensativa. Nunca estuve tan cerca de uno, sin querer arrancarle la garganta. Eso me hace sentir muy especial, murmuró Esteban, en un intento fallido de mantener el tono ligero. Pero ella no sonrió. Al contrario. Avanzó apenas un poco más, lo suficiente para que sus pechos rozaran su torso. Esteban contuvo el aliento. «Tal vez lo seas», susurró ella. Sus palabras cayeron entre ellos como un susurro en medio de la tormenta. Esteban sintió que el tiempo se comprimía, que el frío de afuera ya no importaba, que el roce de sus piernas, el calor de su aliento, y esa forma tan directa en que lo observaba valían más que cualquier generador funcionando. «Liria», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «No digas nada. Solo escucha». Ella alzó la mano y apoyó la palma contra su pecho. Sus dedos eran largos, elegantes, ligeramente más fríos que el resto de su cuerpo. Sintió su pulso acelerado. «Estás confundido. No sabes si esto es una trampa, una costumbre alienígena, una necesidad fisiológica, o algo más. ¿Y tú? ¿Tú lo sabes?» Ella lo observó un segundo más. Luego cerró los ojos y apoyó la frente contra la suya. «No. Pero por primera vez en muchos ciclos, no me importa no saberlo». Sus labios se rozaron apenas, como si probaran los límites de lo que podían permitirse. Y en ese roce, contenido, suspendido, se dijeron más que con palabras. Él no la besó. No todavía. Pero su mano subió lentamente por su espalda, y ella no lo detuvo. Se quedaron así, piel con piel, respirando el uno dentro del otro, envueltos en una manta que apenas podía contener la creciente tensión entre ellos. Pasaron horas sin hablar. Solo se abrazaron. Se acariciaron como si cada roce fuera un pacto silencioso. Una tregua. Una promesa no dicha. Y en medio de esa noche helada, Liria rompió el silencio una vez más, con una voz tan suave que casi parecía un sueño. «Si sobrevivo a esto, tal vez deje de huir. Tal vez empiece a buscar». «¿Buscar qué?» Ella lo miró. Sonrió apenas. «Algo que tenga tu calor». Esteban no supo qué responder. Solo la apretó un poco más contra su pecho, sintiendo que, aunque el universo entero se cayera a pedazos, ese instante era un refugio más fuerte que cualquier estructura. Habían compartido el calor por necesidad. Pero lo que empezó como supervivencia, ya no era tan fácil de nombrar. La tormenta no cesaba. Era como si el planeta mismo se negara a darles tregua, como si cada ráfaga de viento, cada centímetro de hielo acumulado en las grietas de la caverna, intentara recordarles que estaban solos, perdidos, y olvidados por cualquier misión o autoridad galáctica. Pero adentro, el frío ya no era el enemigo principal. La manta compartida era un santuario. Allí, el tiempo había dejado de fluir con lógica. Esteban ya no sabía cuántas horas habían pasado desde que se acostaron juntos, ni cuántas veces el silencio entre ellos se volvió tan profundo que las respiraciones se sincronizaron como si fueran uno solo. Liria yacía con el rostro apoyado sobre su pecho. Tenía los ojos abiertos, fijos en la piedra del techo. Había algo inquietante en su expresión, una mezcla de calma contenida y tristeza pesada,
como si en su interior hubiera puertas selladas a la fuerza. No estás durmiendo, dijo él en voz baja. Ella no respondió al instante. Se limitó a trazar un leve movimiento circular con la yema de su dedo sobre su piel desnuda, justo en el centro del pecho. Como si dibujara un símbolo invisible, como si ese roce tuviera significado en su lengua natal. Tampoco tú, respondió, finalmente. No. Es difícil dormir cuando sientes que estás abrazando una bomba de tiempo. Hermosa, sí, pero aún así peligrosa. Liria giró lentamente el rostro para mirarlo. Sus ojos lo perforaron. ¿Eso es lo que soy para ti? No lo sé. Aún no. Pero estoy empezando a pensar que lo que me dijeron sobre ti no era toda la verdad. Liria suspiró. Cerró los ojos, como si reunir el valor para hablar fuera una batalla interna. Y entonces, finalmente, el muro que había sostenido durante todo el viaje se resquebrajó. Fui traicionada. Su voz salió más suave que nunca, pero cargada de un veneno antiguo, el tipo de dolor que se cultiva en silencio durante años. ¿Por quién? Por mi hermana menor. Era la favorita del Consejo Real, la más manipuladora, la más sonriente. Yo era la heredera del trono de Onteris, pero ella encontró una forma de desplazarme. Me acusó de conspiración, de intento de magnicidio, de deshonra pública. Y nadie, ni siquiera mi madre, me creyó. Esteban apretó los labios, sin interrumpirla. Solo la rodeó con el brazo con más firmeza. Fui condenada al exilio. Me arrebataron mi nombre, mi linaje, mi derecho a regresar. El castigo más cruel no fue la distancia, Esteban, fue el silencio. Que nadie me defendiera. Que los que amé me miraran como si nunca me hubieran conocido. Un leve temblor recorrió su cuerpo, pero no era por el frío. Eran lágrimas que aún no se atrevían a caer. Rabia que se había convertido en hielo interno. ¿Y por qué aceptaste unirte a esta misión? Preguntó él, con la voz cargada de algo más profundo que simple curiosidad. Ella alzó la mirada hacia él. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo una mujer rota intentando mantenerse de pie con lo poco que le quedaba. Porque fue la única opción que me dieron. Vigilar a una comitiva humana en un planeta olvidado o morir lentamente en la colonia penal. Me enviaron aquí para que desapareciera. Para que dejara de ser una amenaza. Y sin embargo, aquí estoy. Viva. Y contigo. Esteban no supo qué decir. No había consuelo posible para una traición así. Lo único que pudo hacer fue inclinarse hacia ella y rozar su frente con la suya, con una ternura que atravesó el lenguaje. Yo te creo. Fueron 3 palabras suaves, pronunciadas con el alma, no con la lógica. Liria no respondió, pero cerró los ojos con fuerza y su cuerpo se rindió en un abrazo completo. Se aferró a él como si fuera su última conexión con algo real. Su respiración se volvió errática. Tú no sabes lo que estás haciendo, murmuró contra su cuello. Si vuelvo, si descubren que te conté esto, no te dejarán vivir. Entonces no dejaré que vuelvas sola. Ella se separó un poco para mirarlo, confundida. ¿Me estás diciendo que, vendrías conmigo? Esteban asintió sin dudar. Después de esta noche, no podría dejarte. Liria lo observó con un estremecimiento en el rostro, como si nadie jamás le hubiera dicho algo así. Luego apoyó su mejilla sobre su pecho, y lo abrazó más fuerte. No quiero volver a dormir sola nunca más. Esteban cerró los ojos y la besó en la coronilla, en silencio. No con pasión desesperada, sino con una ternura íntima y profunda. El tipo de beso que no se da por impulso, sino por decisión. Esa noche, entre el crujido de la escarcha y los secretos revelados, algo cambió en el corazón de ambos. Lo que había comenzado como una necesidad biológica se había transformado en una conexión real, inesperada, peligrosa y hermosa. Y aunque fuera solo una noche más en ese planeta despiadado, ya no se sentían solos. Se sentían unidos. Y el mundo, por más hostil que fuera, no podía congelar lo que acababa de nacer entre ellos. El primer sonido no fue más que un crujido en la nieve. Apenas perceptible, casi ahogado por el rugido constante del viento, pero lo suficientemente distinto como para que los sentidos agudizados de Liria lo detectaran de inmediato. Se incorporó en silencio, sin apartarse demasiado de Esteban, y clavó la mirada en la abertura lateral de la caverna. Una sombra. Mínima. Rápida. Repetida. Esteban también la sintió. No vio nada, pero el cambio en el cuerpo de Liria, esa tensión súbita en sus músculos, esa respiración contenida, fue suficiente para que él comprendiera que algo estaba mal. ¿Qué ocurre?
susurró él, incorporándose lentamente, aún envuelto en la manta. Liria ya estaba de pie, con el manto de piel arrojado sobre sus hombros. Caminó hasta el borde de la caverna, se agachó y rozó la nieve con los dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era completamente distinta. Fría, rígida, militar. Están aquí. Esteban sintió que el estómago se le encogía. ¿Quiénes? Liria se giró y lo miró directo a los ojos. Su rostro era una máscara de determinación. Ya no era la mujer rota, temblorosa, que había dormido en sus brazos la noche anterior. Era otra versión de sí misma. La guerrera. La superviviente. La exiliada que había nacido entre cuchillos y mentiras. Los cazadores. El silencio se volvió denso. Fueron enviados para matarme, continuó, con calma inquietante. No confían en que muera por el frío. Quieren asegurarse de que no regrese. Y menos contigo. Esteban se puso de pie. Temblaba, pero no de frío. Se sentía como si una corriente helada le recorriera la columna. ¿Cuántos? No lo sé aún. Pero si uno llegó, hay al menos 3 más. Vienen en equipos pequeños, letales, silenciosos. Son entrenados para moverse sin ser vistos, sin dejar rastro, sin hacer preguntas. Si nos encuentran, no nos tomarán prisioneros. Esteban miró alrededor, buscando algo útil. Nada. Solo piedra, hielo, y el generador roto. ¿Qué hacemos? Liria caminó hacia un rincón oscuro de la caverna donde había dejado una pequeña bolsa sellada. De allí sacó un cuchillo alienígena curvo, de filo traslúcido. Su mano tembló apenas al tocar el arma, como si le despertara recuerdos que prefería mantener enterrados. Tú no haces nada. Te escondes. Si me matan, esperas a que se vayan. Y luego corres. Ni lo sueñes, respondió él, con la voz firme. No entiendes con quién estás tratando. Y tú no entiendes con quién te has acostado. Liria parpadeó. Lo miró, sorprendida por la fuerza de sus palabras. Esteban se acercó, con el rostro tenso, el cuerpo aún débil, pero la decisión ardiéndole en la mirada. Me quedo contigo. Luchamos juntos. Ella negó con la cabeza, pero ya no con seguridad. Era más una respuesta automática. Internamente, una parte de ella se rompía. Una parte que quería creer que no tenía derecho a ser salvada. No puedes enfrentarte a ellos. Son rápidos, invisibles, entrenados desde la infancia. ¿Y tú qué crees que hago con mi vida? No soy un soldado, lo sé. Pero arreglé un reactor colapsado con una cuchilla de afeitar y una goma de mascar. Sobreviví en el cinturón rojo sin armas. He negociado con piratas borrachos y rescatado a un niño en llamas de una nave caída. Tal vez no tenga tu fuerza, Liria, pero no soy inútil. Y no voy a dejarte morir. Ella lo miró en silencio, con el cuchillo en la mano. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Por un instante, no supo qué hacer. Estaba acostumbrada a la traición, al abandono. Pero no a esto. No a la lealtad sin condiciones. Eres un necio. Lo sé. Pero soy tu necio ahora. Ella rió, por primera vez desde que cayó la noche anterior. Fue una risa breve, rota, pero real. Se acercó y lo besó de golpe, con una fuerza inesperada, como si en ese beso le entregaran no solo su cuerpo, sino también su destino. Entonces muere conmigo o sobrevive conmigo, murmuró contra sus labios. Prefiero la segunda opción, respondió él. Y en ese instante, un silbido agudo cruzó el aire. Una estalactita estalló cerca de la entrada. Un disparo sónico. Liria giró bruscamente, tomó una barra de acero del marco roto del generador y la lanzó hacia una sombra fugaz que se desplazaba por el hielo. Un grito apagado confirmó el impacto. Nos encontraron, dijo, girándose hacia él. No te apartes de mi espalda. ¿Y tú? Ella sonrió. No con dulzura, con guerra en los ojos. Yo nací para esto. Y entonces, el hielo tembló, las sombras se multiplicaron, y la caverna se convirtió en un campo de batalla. Esteban respiró hondo. Ya no era el técnico aterrizado por error en una misión fallida. Era el único que estaba entre los cazadores y la mujer a la que empezaba a amar. Y no iba a retroceder. La caverna estalló en caos. El segundo disparo llegó sin previo aviso. Una esfera de energía comprimida golpeó la roca a pocos centímetros de la cabeza de Esteban, haciéndolo lanzarse al suelo mientras fragmentos afilados de hielo saltaban en todas direcciones. Liria no se movió. Su cuerpo ya estaba en acción antes de que el enemigo disparara.
Era una sombra veloz entre sombras, los pies deslizándose sobre el suelo congelado sin dejar huella, el cuchillo curvo brillando como una extensión de su voluntad. 3 figuras emergieron de la entrada. Cubiertos de mantos oscuros, con visores opacos y rifles largos adheridos a los antebrazos, se movían como cazadores invisibles. La nieve y el hielo parecían obedecerles. Eran de su especie, de su casta, entrenados para eliminar sin dejar rastro. No pronunciaron una palabra. Uno de ellos avanzó hacia ella. Liria se deslizó por debajo de su golpe y clavó su cuchillo directo en el abdomen. La hoja, hecha de un metal sensible a la temperatura vital, se iluminó al contacto con la sangre caliente. El enemigo se estremeció, se tambaleó hacia atrás y cayó sin hacer ruido. Esteban se cubría tras una roca, buscando cualquier cosa que pudiera usar como defensa. A su alrededor, la batalla era un murmullo de respiraciones rápidas, pasos apagados y choques metálicos. La violencia era silenciosa, precisa, mortal. El segundo atacante se abalanzó sobre Liria desde arriba, cayendo como una bestia. Ella giró justo a tiempo, pero no pudo evitar que la embistiera y la lanzara contra la pared de la caverna. Un quejido escapó de su garganta cuando su espalda golpeó la roca, pero no se detuvo. Rodó por el suelo, atrapó una lanza rota que Esteban había improvisado del soporte térmico, y la lanzó sin mirar. La lanza improvisada no atravesó al cazador, pero lo obligó a retroceder. Esteban corrió hacia ella. Su corazón palpitaba con una furia que le nublaba la razón. Vio sangre en la boca de Liria. El hielo bajo su cuerpo comenzaba a teñirse de carmesí. «Liria», gritó, arrojándose a su lado. Ella se levantó con dificultad. La mirada que le lanzó estaba cargada de fuego. No era dolor. Era rabia. Una rabia tan profunda que parecía salir desde el núcleo de su alma. «No me toques. No mientras esté sangrando. Si crees que esto va a matarme, entonces no me conoces». Esteban sintió una mezcla de temor y admiración. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Vio al último de los atacantes apuntarle directamente. No había tiempo para esquivar. Un disparo. Un estallido de energía. Y de pronto, Liria estaba frente a él, con el brazo extendido, el cuchillo curvo atravesando el cuello del enemigo. El disparo no salió. Solo un jadeo. Un gorgoteo. Y el silencio. El enemigo cayó de rodillas y luego se desplomó a sus pies. Esteban la miró, helado. Ella sangraba. La piel de su brazo izquierdo estaba desgarrada, pero sus ojos brillaban con una intensidad que quemaba. «Te dije que no permitiría que murieras. Y casi mueres tú», murmuró él, tomándola por los hombros. «No lo hagas de nuevo. No pongas tu cuerpo delante del mío así. ¿Qué crees que significa amar a alguien en mi cultura, humano?» Esteban no supo qué responder. Liria se tambaleó, por fin cediendo ante el dolor. Él la sostuvo antes de que cayera. La acunó en sus brazos, con el corazón rompiéndose al sentir su calor desaparecer poco a poco. «No», dijo ella, cerrando los ojos por un instante. «No llores. No aún». «No estoy llorando», respondió él, aunque su voz temblaba. «Estás respirando como alguien que ha perdido algo precioso. Eso es porque casi te pierdo». Ella abrió los ojos, con gran esfuerzo, le tomó el rostro entre sus manos. «Entonces entiéndelo ahora. Lo que comenzó como una necesidad, ya no lo es. Me importas, Esteban. Más de lo que debería. Más de lo que es seguro. No me importa si es seguro. Lo único que me importa es que sigas viva». Se abrazaron con fuerza. El calor de sus cuerpos, el dolor compartido, la tensión acumulada, todo colapsó en ese momento. Ya no había hielo que pudiera congelar lo que estaban sintiendo. Ya no había raza, traición, sangre o política. Solo estaban ellos dos. Aún respirando. Aún juntos. Y entonces ella murmuró, con voz áspera. «No hemos terminado». Esteban la miró, confundido. «¿Qué?». Ella alzó el rostro hacia la entrada. Su mirada era una tormenta. Esos eran los exploradores. Los verdaderos cazadores aún no han llegado. Esteban tragó saliva. «¿Y qué haremos cuando lo hagan?». Liria apretó su mano con fuerza, aún sangrando, aún ardiendo. «Entonces lucharemos como si ya estuviéramos muertos. Pero lo haremos juntos». Y por primera vez, Esteban supo que no solo tenía a una mujer a su lado. Tenía a una guerrera. Una reina sin trono. Una llama que el frío del universo no podía apagar.
Y si era su destino morir, lo haría abrazado a esa llama. La nieve se había calmado. Tras horas de batalla, tensión y sangre derramada, el viento helado dejó de ulular con furia. Afuera, el paisaje parecía otro. La tormenta había cedido su lugar a una calma casi fantasmal. Como si el planeta hubiera agotado su rabia. Como si el universo mismo les concediera, por fin, un respiro. Dentro de la caverna, Liria yacía envuelta en la manta térmica, con el rostro pálido, la respiración lenta pero constante. Esteban no se separaba de ella. Había limpiado sus heridas, las había cubierto con vendas improvisadas y mantenía su cuerpo caliente con el suyo, sin importar el cansancio, sin pensar en el dolor de sus propios golpes. Solo ella importaba. La miró dormir durante largos minutos. Observó la forma en que su pecho subía y bajaba, los leves movimientos de sus labios al soñar. Incluso herida, incluso vulnerable, Liria seguía siendo imponente. Como si su espíritu fuera demasiado fuerte para quebrarse del todo. Cuando ella despertó, sus ojos tardaron unos segundos en enfocarlo. Y entonces, lo primero que hizo fue sonreír. «Sigues aquí. Nunca me fui». Ella extendió una mano temblorosa y le acarició la mejilla. Su piel estaba más cálida. Su pulso, más firme. Esteban dejó escapar un suspiro de alivio. «Creí que me habías perdido», dijo ella con voz ronca. «No. Te retuve. Aunque fuera con las uñas». Liria sonrió débilmente y se acomodó junto a él, buscando de nuevo su calor. Se abrazaron en silencio, con la suavidad de quienes han sobrevivido a algo más grande que ellos. Esteban le besó la frente, la sien, luego los labios. Ya no era un beso de urgencia o deseo contenido. Era una promesa silenciosa, de permanencia, de elección. ¿Sabes?, susurró ella. Nunca entendí por qué los humanos se aferran tanto a las pequeñas cosas. A una manta. A una palabra amable. A una caricia. Pero ahora lo entiendo. Cuando el mundo se desmorona, es lo único que te salva. Lo que te salva, respondió él, es tener a alguien que no se rinde contigo. Se quedaron en silencio, uno junto al otro, respirando, compartiendo el calor que ya no era solo físico. Y entonces, una luz parpadeante apareció en la entrada de la caverna. Esteban reaccionó primero. Se levantó y apuntó el comunicador hacia la señal. Un dron explorador descendió lentamente, proyectando una pantalla holográfica que mostraba las insignias de la Alianza Interplanetaria. «Están buscándonos», murmuró él. «Es la misión de rescate». Liria se incorporó con dificultad. Sus ojos brillaban, pero no con alivio. Había duda, miedo, un pasado que aún la perseguía. «Cuando me reconozcan, me devolverán a Onteris. No importa que esté herida. No importa lo que haya hecho aquí. No pienso permitirlo». Ella lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «No puedes detener una sentencia galáctica». «Tal vez no», respondió Esteban, mientras tomaba su comunicador y lo activaba. «Pero puedo hacer algo mejor». Envió un mensaje directo al cuartel de mando, bajo su código diplomático humano. Corto, preciso, imposible de ignorar. Informe oficial: exiliada onteriana Liria salvó mi vida. Tiene información crítica sobre traición interna en la cúpula real. Solicito asilo bajo protocolo de cooperación especial. El contacto humano garantiza integridad de la testigo. La acompaño. La transmisión se selló con su firma digital. Liria lo miraba sin comprender del todo. «¿Qué hiciste?» «Te vinculé a mí. Legalmente. Como testigo protegida. Como compañera. Nadie podrá tocarte sin pasar por mí». Ella guardó silencio. Luego dejó caer la cabeza sobre su pecho y rió, con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Estás loco, humano». «Solo un poco», respondió él. «Pero loco por ti». Los rescatistas llegaron una hora más tarde. Médicos, técnicos, drones, soldados. Todo el protocolo se activó. Las heridas fueron atendidas. Se confirmaron las identidades. Se levantaron informes. Liria y Esteban permanecieron juntos en todo momento. Una semana después, ya a bordo de una estación segura de la Alianza, Liria caminaba por los pasillos con ropa limpia, la piel recuperada y una expresión distinta. Ya no era la exiliada temida, ni la fugitiva condenada. Era una mujer que había sobrevivido, que había sido defendida, que había sido amada. Esteban la esperaba en el hangar, junto a una nave pequeña de exploración. Cuando ella llegó, él le tendió la mano sin decir una palabra.
Ella la tomó. Lo besó delante de todos, sin temor. ¿Estás lista? Preguntó él. Sí. A donde sea. Mientras estés conmigo. Entonces empecemos de nuevo. Donde nadie nos persiga. Donde tú seas libre. Donde podamos vivir, bajo la misma manta, sin tener que escondernos. Ella asintió. Subieron juntos a la nave. Las puertas se cerraron. El motor rugió suave. El hielo quedó atrás. Y por fin, el universo les abrió un camino que no terminaba en muerte ni en traición, sino en algo simple, puro y valiente. Amor. Y una nueva vida compartida.